Muy buenos días amigos de Ideario, el día de hoy nos encontramos en las afueras del gobierno regional con el nuevo presidente electo de la Academia de la Lengua Quechua. Buenos días, señor Fernando. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Queremos preguntarle cuál es el motivo de esta lucha el día de hoy y desde hace cuánto se viene realizando. Bueno, esta lucha ha sido siempre permanente frente al atropello del Ministerio de Educación, que viene imponiendo un quechua que no es funcional en nuestra región. El Ministerio de Educación, a través de la RM 1218, ¿no?, del año 85, ¿no?, impone un quechua de la variedad ayacucho y la variedad de Cosco, y lo cual eso no es funcional en nuestra región, porque cada variedad lingüística que representa las regiones, ¿no?, le da la debida importancia para mostrar su identidad y su expresión lingüística de los pueblos. En esta variedad lingüística de la esencia del quechua se encuentra su sabiduría ancestral y por ende es una manifestación cultural originario de los pueblos. Y por ende nosotros rechazamos esta imposición, ¿no?, del Ministerio de Educación, una sola variante de escritura para todo el país. Claro que sí, y esto está afectando a la educación de algunos estudiantes que hablan el quechua. Se dice que los textos que se están repartiendo son trivocálicos, más no pentavocálicos. Lo que nosotros queremos dejar en claro es el quechua no solamente es en el tema de las vocales, si es 3 o 5, sino queremos dejar en claro también al pueblo de que en los libros del Ministerio de Educación vienen con algunos conceptos que no conocemos en el quechua de Cusco, solamente se conocen en el quechua de Ayacucho, como por ejemplo, la palabra gallo en Cusco es canca, pero en Ayacucho es utulu. ¿Y cómo vienen los libros del Ministerio de Educación? En el texto viene indicando utulu, y los niños no conocen la palabra utulu en Cusco. Es igual, para nosotros la palabra cocinar en quechua de Cusco es huaycoy, pero en el quechua que viene de Ayacucho y en los libros del Ministerio de Educación dice yanui, y eso no es nuestra variedad. Y nuestros niños y jóvenes y nuestra misma población no conoce esos términos. Y por ende, yo creo que por eso no es funcional este quechua que imparte el Ministerio de Educación dentro de nuestra región. Y en tercer lugar, nosotros en el Cusco siempre hemos hablado con la terminación chis. Y también hemos hablado con la sha, caipicachanchis. Pero en los libros del Ministerio de Educación viene la escritura caipicachcanchic, cachcanchic, caipicachcanico, caipipujlianico. Nosotros decimos caipicachanchis, caipipujliachanchis, caipimijuchanchis. Entonces hay diversas problemáticas que está presentando el Ministerio de Educación en el proceso de educación intercultural bilingüe en nuestra región del Cusco. Y a eso yo creo que es importante que las autoridades del Cusco se sumen a esta lucha, porque lo primero que estamos exigiendo el día de hoy es justamente la implementación de la ordenanza regional 115 del 2016. Si el gobierno regional no implementa esta ordenanza regional, de nada va a servir nuestra lucha. Nuestra lucha va a quedar en saco roto. Entonces, y en segundo lugar, estamos exigiendo al Ministerio de Educación la descentralización de la educación intercultural bilingüe para que las regiones, ¿no?, incorporen dentro del diseño curricular regional, ¿no?, la enseñanza del quechua que les corresponde a sus zonas. Y en tercer lugar, nosotros queremos dar a conocer a la población en general y también a las autoridades del Ministerio de Educación que ya estamos iniciando las acciones legales para este proceso de cumplimiento de las normas que existen y se atropellan frente a la protección y al derecho lingüístico que asiste a todos los pueblos originarios y principalmente al pueblo quechua del Cusco. Tiene razón, no a la centralización del quechua, diríamos. ¿Y cuáles son los proyectos que usted tiene en mente para su gestión del año 2021 al año 2023? Bueno, efectivamente nosotros ya tenemos los primeros proyectos de emergencia, es justamente asumir esta defensa legal, ¿no?, sobre la protección del quechua del Cusco. Y con esta acción de amparo nosotros queremos paralizar la repartición de los libros que en este momento ya está iniciando el Ministerio de Educación en todas las instituciones educativas. Porque nosotros, si el Estado produce textos que no son funcionales para la región, están cometiendo un delito, malversación de fondos. Entonces yo creo que nuestras autoridades y nosotros vamos a coordinar este hecho. Igual la Municipalidad Provincial del Cusco
¿no? Con su alcalde, ya están tomando acciones legales como acción de amparo también para paralizar este reparto de los libros. Y que también el Ministerio de Educación escuche. Y estamos solicitando al Ministerio de Educación en forma urgente la revisión y modificatoria de la RM 1218, donde que se tiene que incorporar nuestras vocales, nuestras grafías, ¿no? En esta resolución, que prácticamente sin esta está quedando mutilada nuestro quechua del Cusco. ¿Nos puede hablar un poco más acerca de alguna investigación, algún libro que usted haya escrito con respecto al quechua? Bueno, nosotros tenemos en la academia y personalmente y los miembros tenemos diferentes producciones, como mi persona ha escrito Lengua de los Incas, ¿no? Que ahora ya está masificado a nivel del Cusco. Y también hemos producido un diccionario de investigación sobre la existencia de las grafías del quechua del Cusco y su vocal. Y eso lo hemos encontrado en las bibliotecas de España en Madrid. Y lo hemos publicado un diccionario del año 1586, uno de los primeros diccionarios. Inclusive para qué, con la finalidad de demostrar al Ministerio de Educación de qué forma nosotros estamos viniendo sustentando histórica, científica y lingüísticamente nuestro quechua del Cusco. Y a su vez también el primer principio para normalizar, para estandarizar una escritura de una determinada lengua, en este caso el quechua, el primer principio es buscar la variante más hablada del quechua en esa zona, en ese estado, en ese país. ¿Y cuál es la variante más hablada del quechua en el país? Es el quechua Josco Collao, que lo habla Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, una parte de Apurímac y Puerto Maldonado. Entonces nosotros tendríamos inclusive las normas legales lingüísticas para poder amparar y nuestra lucha de la defensa del quechua del Cusco. Muchas gracias, y para finalizar un mensaje a la población tal vez que quiere aprender el quechua, que se quiere unir a esta lucha. Nosotros como academia hemos cumplido con nuestros fines y objetivos. Primero, de presentar iniciativas legislativas que protejan, ¿no?, la originalidad del idioma quechua en nuestro Cusco, y del cual ha nacido la Ordenanza Regional 115. Y este cumplimiento ahora se debe a la autoridad competente, que es el gobierno regional, el proceso de implementación. Y su cumplimiento a través de la Gerencia de Desarrollo Social del gobierno regional y con su entidad mediata, que es la Dirección Regional de Educación. Y en segundo lugar, hacemos una invocación a todas las autoridades del Cusco, a que ya nos sumemos a esta justa demanda de que respeten nuestros derechos lingüísticos del quechua del Cusco y también que constituya nuestro patrimonio cultural e inmaterial de los cusqueños, de los peruanos y de los tahuantinsuyanos. Muchas gracias, señor Fernando Hermoso.